Hola, buenas tardes a todos y todas. Disculpen el retraso para arrancar hoy. Espero que todos estén bien. Em, empezamos, bueno, como siempre, ¿verdad? Por oficio. Si hay dudas, consultas con respecto a hasta lo que vimos la clase anterior y también, pues, también dar un espacio para que me comenten si pudieron ver los ejercicios estos del Mendenhall que les dije. Si alguien tiene alguna duda o algún punto en particular. Sí, Profe, sí. yo tenía una duda de la 8.6 de ese libro. En la parte B dice que cómo debe escogerse la constante A para minimizar la varianza, Ujú. pero me quedé pensando en cómo podía hacerse y la verdad es que no lo encontré. Ok, déjame abrir aquí el libro. Tener la página de casualidad para no buscarla aquí ahorita. No, pero déjeme, ya me fijo. No, aquí la busco. Tranquila. Vamos a ver. Ok, la A sí la pudiste hacer sin problemas. Sí, profe. Ok, este. Entonces, vamos a ver, vamos a ubicarnos aquí, 8.6. Supongo que la esperanza, voy a proyectar acá. La 8.6, supongo que la esperanza de cita 1 techito es igual a la de cita 2 techito y eso es igual a cita. Y que a la vez la varianza de cita techito 1 igual a sigma 1 cuadrado y la varianza cita techito 2 sigma 2 al cuadrado. Y se define cita techito 3 como una combinación lineal de esos dos. A por cita techito 1 más 1 menos A por cita techito 2. Entonces, bueno, en la A, con respecto a que si es insesgado, cita techito 3, este, ahí veríamos directamente, ¿verdad? Que sería eh, A por cita, ¿verdad? Más 1 menos A por cita. O sea, nos quedaría cita como valor esperado de cita techito 3. Ahora, el hecho que nos aclaren que son independientes, ¿afecta en algo para lo que se necesita para la B? ¿Se escucha? Sí, profe. No sé si estaba esperando mi respuesta específicamente, pero en realidad no sé la verdad. No tenés que ser vos, Gabriel, ¿no? Pero sí, en general al grupo. El hecho de que diga que son independientes, ¿afecta en algo?
cuando se suman varianzas, también no hay que sumarle 2 veces la covarianza. Y como soy independiente, entonces va a ser 0. Exactamente, así es, exactamente. Entonces, aquí, ¿cómo sería la varianza de cita techito 3? Permítame un segundo, pero... Perdón, vamos a proyectar otra vez. Sí, ¿cómo sería la varianza de, de cita techito 3? Entonces, si podemos manejar como 0 la covarianza entre los dos. Porque los veo como tímidos hoy, y tímidas. ¿Qué pasa, estimados amigos? Alfonso, dígalo, por favor. No, profe, se me dio por accidente. Ah, bueno. Me dice, falsas esperanzas. Por favor, por favor. ¿Qué dicen entonces? ¿Cómo sería la varianza de cita techito 3? Porque antes de escoger algo para minimizarla, pues deberíamos entender cuánto es la varianza, ¿verdad? Profe, ¿no Sí. sería como a la 2 por la varianza de, bueno, de la varianza 1 a la 2 más 1 menos a, todo eso a la 2 por la varianza de 2 a la 2? Exactamente. ¿Verdad que sí? Sí, de hecho lo podríamos tal vez para simplificarlo un poquito. Déjame ver si... Ay, no. Perdón, esperen, voy a traer que mal, estamos mal preparados hoy, mi lápiz. Ya vengo. Ok, perdón. Entonces, vamos a ver. La varianza
de zeta techito 3 sería A al cuadrado por sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado más A al cuadrado. No, perdón, menos A al cuadrado. Menos A al cuadrado o más A al cuadrado. Más, ¿verdad? Gracias. A pesar de que aquí dice menos, ¿verdad? Sería más A al cuadrado por sigma 2 al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna objeción con esto? Ok, entonces ahora ya tenemos la varianza de zeta techito 3. ¿Cómo minimizamos? Lo que nos preguntan es, vamos a devolvernos a la pregunta. ¿Cómo hay que escoger la constante A para minimizar la varianza de zeta techito 3? Entonces, ¿qué opinan en este caso? ¿No habría como que derivar e igualar a 0? Exacto. ¿Derivar con respecto a qué? A. Exacto. Ok. Entonces vamos a derivar la varianza de zeta techito 3 con respecto a A, que sería como. Profe, ¿por qué era con respecto a? Porque querés el valor de A, o sea, queremos el valor de A para que sea mínima la varianza, para que sea mínima esta expresión, ¿verdad? Siempre para encontrar el mínimo con respecto a la tengo que derivar con respecto a esa variable, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo sería aquí? Sería 2A sigma 1 a la 2 más 2A sigma 2 a la 2. Más 2A sigma 2 a la 2. Ujú. Igual a 0, ¿verdad? Así no vamos a llegar, ¿verdad? Al resultado. ¿O sí? El único valor de A que aquí nos daría la solución sería 0, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Profe, yo tengo una duda. Sí. A la hora de poner la suma de las varianzas Ujú. y se pone la de sigma 2, Ujú. ¿por qué se separa en 1a en vez de poner 1 menos a al cuadrado y eso resolverlo como una cuadrática? Perfecto. Eso es. Muy bien. Entonces este no era camino, ¿verdad? Vamos de nuevo entonces. Entonces, el primer término sí estamos de acuerdo, ¿verdad? El segundo, entonces, lo que decías vos ahora es dejemos 1 menos A al cuadrado por sigma 2 al cuadrado. Así decías vos. Sí. Ok. Y ahora, igual, voy a derivar lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora usando esta expresión, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué saldría?
derivando con respecto a A. Dos A por sigma 1 cuadrado, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Corrígeme aquí, por favor. Aquí sería menos 2 por 1 menos A, ¿verdad? ¿Correcto eso? Sí. Y esto es igual a 0. Ahora sí parece que tenemos algo de esperanza aquí. Porque entonces tendríamos 2A, perdón, 2A sigma 1 al cuadrado menos 2 sigma cuadrado, sigma 2 cuadrado, más 2A, qué cosa más tremenda conmigo, 2A sigma 2 cuadrado, igual a 0. Bueno, ya vieron, ¿verdad? Hay que tener cuidado aquí conmigo. Profe, ¿a Sí, dónde salió el negativo del 2 en la segunda línea? el negativo del... ¿Cuál negativo del 2? Perdón. O sea, ¿por qué menos 2 por 1 menos A decís? Ajá, exacto. Por cadena, ¿verdad? Porque estoy derivando la Ah, ok, sí, expresión. por el mismo. Ajá, Ok, gracias. claro. Bueno, entonces ya se ve aquí que el 2 está en todos, ¿verdad? Entonces podemos omitir el 2. Y tendríamos, corríjame aquí, si de nuevo estamos haciendo algo que no es, tendríamos sigma 2 cuadrado igual a por sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. O sea, A que optimiza, bueno, que minimiza la varianza sería sigma 2 cuadrado entre la suma de sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. ¿Verdad que sí? Bueno. Entonces, esto era, ¿verdad, Gabriela? Que la duda tuya era, o sea, vos sí habías llegado a esto, a la varianza, y lo que te faltaba era el concepto de la derivada, ¿o dónde habías llegado? No, profe, es que estaba enredada con lo de sumar las varianzas, pero ya me Ah, ok, acordé, ok, ya por fin. perfecto, Sí, listo. gracias. Ok, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan? Mari Profe, Carmen. ¿cuál es este ejercicio? Este es el 8.6b. Ok, gracias. ¿Qué más, compañeros? Ahí creo que les había recomendado que hicieran, ahí también me corrigen si no era así, 8.2. Déjenme ver. Ya me fui quién sabe dónde. No, ¿qué les recomendé yo? No sé, que alguien me recuerda, por favor. Déjenme ver acá, el 8.6. Del Mendenhall era 8,6, 8,8 a 8,10. Ah, sí. Este intentaron hacerlo. El 8.8. Gracias. Ahí, Mari Carmen. El 8.8 intentaron. Alguien. Bueno, o sea, bueno, obviamente supongo que ahí el fin de semana le podían entrar un poco más. Una cosa que quería nada más aquí avisarles es el tema de este estimador en particular, que como ven acá, dice que cita techito 4 es el mínimo de 3 observaciones, Y1, Y2 y Y3. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir, cuando nosotros estamos hablando de Y1, Y2 o cualquier observación, cualquier Y, inclusive Y barra,
nos referimos casi, o sea, de hecho siempre se construye con respecto a la misma función de densidad que se indica, que en este caso es exponencial. En el caso del mínimo, los mínimos tienen su propia función de densidad, que no es la misma de la Y. Están construidas con base en la Y, en la f de Y, pero no es la misma f de Y. Para que no se, les digo esto para que no se pierdan mucho rato viendo a ver cómo diablos llegaron, o podrían llegar al resultado ahí. El mínimo, para que puedan ver cómo se construye eso, pueden referirse aquí mismo en el Mendenhall a un capítulo, un punto, un apartado de un capítulo que es creo que es del capítulo 6, que se llama Estadísticos de Orden. Ahí se explica perfectamente cómo se calculan tanto la función de densidad como la función de distribución para los estadísticos de orden, que son básicamente el mínimo y el máximo de una muestra. ¿Se entiende el punto, lo que comenté? ¿Alguien tiene dudas? Igual con respecto a esa función de densidad, ya particularmente, por ejemplo, esa, de hecho le llama el Mendenhall, le llama la G de Y, como la distribución del mínimo. Con respecto a esa, igualmente puedo calcular el valor esperado y la varianza y todo lo demás, siguiendo las mismas reglas de las definiciones, ¿verdad? De esos conceptos. O sea, en Y por G de Y obtengo el valor esperado, por ejemplo. Alina, ¿ibas a decir algo, creo? Sí, cuando dice que no tiene la misma función de densidad que viene ahí, ¿a qué se refiere? Como que no Que puedo tenés que utilizarla. obtenerla. Tenés que obtenerla a partir de esa de FY, Alina. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando vos te vayas a ese punto del capítulo 6, creo que es de estadísticos de orden, ahí te va a explicar el Mendenhall cómo obtenés a partir de esta f de y la g de y, que es la distribución del mínimo. Que siguiendo una regla relativamente sencilla. Es n por es 1 menos fy a la n menos lo que es. No me acuerdo ahorita exactamente cómo es. Pero se puede obtener integrando y derivando algunas partes de esta fy. Ok, gracias. Perfecto. Ok. Bueno, ahí les insisto ahí, por favor, traten de ya ir avanzando con estos ejercicios. Vamos a revisar ahorita la siguiente parte de la teoría de muestras grandes. Pero sí me precisa y creo que va a ser muy sano que ya ustedes traten de agarrarse con estos ejercicios como para irse sensibilizando a ver si eso está claro. Este libro es muy bueno en la parte de ejercicio, entonces de verdad haciéndolos se van a sentir bastante más cómodos con los conceptos. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de propiedades asintóticas. Entonces, lo que vimos en la sesión anterior, nos enfocamos mucho a hablar de las propiedades que ustedes vieron. En el caso, y como les dije ahí en ese momento, de hecho fue como la pregunta un poco de discusión para arrancar la sesión anterior a esa inclusive, para aquellos casos en los que no podíamos partir de que la muestra fuera grande, ¿verdad? Que tendiera a infinito, ¿verdad? Este famoso concepto matemático que en la práctica no es tan útil, ¿verdad? Pero de que las muestras no son grandes. Ahora sí vamos a hablar de algunas propiedades que nos van a interesar para los casos en los que tenemos esas muestras grandes. Entonces, y como verán, son hermanos, ¿verdad? Hermanas estas propiedades de las propiedades para el caso no asintótico. Y empecemos a hablar de insesgamiento asintótico. Entonces, para ir acercándonos a este concepto, recuerdan la vez pasada teníamos en lo que simulamos en el código de R, en el software, usamos la densidad exponencial. Entonces,
aquí el concepto es que cuando la forma de la distribución se va pareciendo cada vez más a otra distribución, a esta se le llama distribución asintótica o límite del estimador. Por ejemplo, la distribución asintótica de X barra es normal, como probamos en su momento, ¿verdad? Con la simulación esta que hicimos en R. Y es el teorema límite central, básicamente, ¿verdad? O sea, quiere decir X en este caso, las X son exponenciales, son lejos de ser simétricas, ¿verdad? X barra podrá ser normal. Bueno, vimos que sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, no solo tenemos que creerlo, sino que ya vimos que efectivamente la distribución de los promedios de 1000 muestras sí tiende a ser normal. O sea, tiene un ajuste bastante bueno si uno calcula probabilidades con la distribución normal. Entonces, eso que uno dice así tan por encimita, como si fuera muy inocente el asunto, eso lo probamos ahí, extendiéndonos un poco con esta simulación que les digo. Profe, Sí, esto sigue siendo el tema 2, ¿verdad? aquí solo, sí, todo lo que voy a hablar ahí, Mari Carmen, de hecho, todo lo que voy a hablar hasta el primer examen es solo tema 2. Ok, gracias. Perfecto. Ok, luego el insesgamiento asintótico, tal cual, digamos, a nivel matemático, lo que decimos es un estimador cita techito, es asintóticamente insesgado. Sí, tal vez la esperanza como tal de cita techito n puede ser que no sea cita, pero el límite de la esperanza, cuando n tiende a infinito, sí debe ser cita. Ok, entonces, un ejemplo de eso es cuando yo, por ejemplo, estimo, con este cita techito n, estimo la varianza con base en una muestra de tamaño n, o sea, sigma cuadrado techito con base en la muestra n, lo estimo de esta forma, ¿verdad? 1 entre n por la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre cada observación y el promedio de la muestra. Recuerden que, ¿cuál era el estimador insesgado de la varianza poblacional? ¿Me pueden ayudar a recordar eso? La varianza muestral. Exacto, gracias. ¿Y esa cómo estaba definida? ¿Es esta misma que estamos viendo acá o es diferente? Tiene el n-1. Exacto. Entonces, dado que con el n-1 me da insesgado para sigma cuadrado, entonces yo sé que el valor esperado de este estimador, que es solo con n y no n-1, me daría n-1 entre n por sigma cuadrado. Entonces, este es sesgado para muestras pequeñas, ¿verdad? Porque no me da exactamente sigma cuadrado, sino que es sesgado por este factor. ¿Y qué es lo que me dice este concepto de sesgamiento asintótico? Que el límite, está bien, tiene ese sesgo para muestras pequeñas, pero conforme se va haciendo más grande la muestra, este factor se va a hacer 1, ¿verdad? Va a ser irrelevante para efectos de la estimación puntual de sigma cuadrado. Por ende, este estimador que estamos viendo ahí es asintóticamente insesgado de sigma cuadrado. ¿Sí? O sea, no voy a tener sesgo en el largo plazo desde el punto de vista de la recolección de información de la muestra. Ahora, esa era la única fuente que nos preocupaba de posible error con respecto a la estimación del parámetro poblacional, el sesgo. O había otra cosa que nos preocupaba. Estaba como esto de la consistencia y lo de la suficiencia, creo que se llamaba. Ajá, y eso de la consistencia, ¿a qué se refería?
No recuerdo muy bien, la verdad. Pero si querés, Alina, tal vez más sencilla la pregunta, o sea, como para no irnos tal vez directamente al concepto de consistencia, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero, ¿qué más puede hacer que no le peguemos exactamente al parámetro poblacional, aparte del tema del sesgo? No sé, como elegir mal la muestra. Que ese sería sesgo, ¿verdad? También, aparte de cómo está construido el estimador, sería sí, la forma de recoger la muestra, exacto. Pero ¿qué otra cosa podría, a pesar de que vos estés usando un muestreo aleatorio y que no tengas sesgo, podría pasar que no le pegues exactamente al valor poblacional con una muestra en particular? Supongo que sí, pero no sé por qué. Ajá. ¿Alguien le complementa aquí a Alina? ¿Es correcto lo que dice Alina? Sí, puede ser que aún así pase. ¿Por qué era? ¿Qué era la otra fuente de error? Error no en el sentido que hicimos algo mal, ¿verdad? Sino error estadístico. Voy a planteárselo diferente. Volvamos al famoso ejemplo este que tal vez es, bueno, para mí es muy tangible. Estamos estimando el bendito gasto en comida fuera de la casa de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a recoger en todos los horarios, el esquema de muestreo está sí, chequeado ahí por los estadísticos de la facultad. Todo bien. El tamaño de muestra también. El estimador está construido de tal forma que es insesgado asintóticamente. Aún así puede ser que nuestra estimación, o más bien, le voy a preguntar, con todas esas condiciones estamos tranquilos que cuando recojamos nuestra muestra de 200 estudiantes, el promedio es exactamente el promedio de los 2.600 estudiantes que tiene la facultad. ¿Sí o no? Profe, de fijo no, pero creo que es por la varianza, pero no estoy seguro. Así es, Ernesto, así es, exactamente, es por la varianza. O sea, hay una variable aleatoria con la que estamos trabajando. ¿Cuál es la variable aleatoria? X barra, ¿verdad? X barra, por más que yo esté garantizando todas estas condiciones que estamos hablando, que es lo que puedo hacer, lo que no voy a, recuerden que decíamos, lo que no puedo controlar es la variabilidad entre posibles muestras de esa población. Lo cual se implica que podría estar tanto como arriba por debajo del parámetro poblacional. El sesgo sí implica que va a estar o arriba o abajo, no puede ser hacia los dos lados, ¿verdad? O sea, el sesgo tiene dirección, el error aleatorio no tiene dirección, el error estándar. Entonces, el hecho que estemos trabajando con la muestra nos va a implicar tener alguna desviación por el hecho de ser una muestra, como dicen los estadísticos, ¿verdad? Entonces, hablemos de consistencia, como nos decía Alina. Hay un concepto Profe, que, sí, dígame. antes de eso, no entendía que se refiere con que el sesgo tiene dirección. El sesgo tiene dirección quiere decir que si entendemos qué es lo que estoy provocando, por ejemplo, en el caso este que hablábamos de que yo no tengo disponibilidad de recursos o de personas que entrevisten en horario de la tarde-noche. ¿Te acuerdas, Mari Carmen? Entonces, decíamos que como una hipótesis casi que estamos seguros que eso va a implicar que la muestra de lo que yo voy a recoger va a tener gastos menores de lo que tiene el promedio total de la facultad, porque yo no estoy considerando gente que probablemente gasta más en comida fuera de la casa. Sí te acuerdas de ese argumento, ¿verdad? Sí, sí, o sea, Pues, pero igual no me queda claro por qué. entonces, a lo que me refiero con esto es que el sesgo
este sesgo, en este ejemplo, tiene una dirección que es con seguridad lo que vas a hacer es subestimar el promedio poblacional. Entonces, eso es lo que te dice. ¿Cuánto es? No sabemos. No vamos a poder cuantificarlo. Pero sí estamos seguros que estamos subestimando el promedio Ok, o poblacional. sea, sí es el impacto que está haciendo como específicamente. En la dirección, lo sabes, Mari Carmen, exacto. O Sí sea, que si es sabes subestimar o sobreestimar, digamos. exactamente. Ah, ok, gracias. En el error aleatorio, en el error estándar, puedes dimensionarlo, pero no sabes de antemano si vas a subestimar o sobreestimar. De hecho, no lo sabes nunca, probablemente, ¿verdad? No lo vas a saber. Lo que sí sabes, tenés una idea es del nivel de error que puedas tener a través del error estándar. Eso también va en línea con la pregunta que me hacían, creo que hace un par de sesiones en cuanto a, y si yo nunca conozco cita, ¿de qué me sirven tanto estos conceptos, verdad? Bueno, la práctica, así como lo estamos comentando. Ok, bueno, entonces, en cuanto a consistencia asintótica, les decía que lo que está detrás del concepto de consistencia es esta idea de convergencia en probabilidad. Convergencia que también es la misma idea del tema este de cómo converge una distribución a otra, ¿verdad? Cómo se va pareciendo cada vez más a otra. Entonces aquí formalmente lo que decimos es que si tatechito n converge en probabilidad a cita, si podemos decir esto que dice acá, que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que cita techito n se encuentra a una distancia epsilon, ¿verdad? De cita, donde epsilon es cualquier número arbitrariamente pequeño, lo más pequeño que ustedes quieran mientras sea mayor que 0, eso es igual a 1. ¿Verdad? Entonces ahí diríamos que hay una convergencia en probabilidad, si eso se da. Ahora, ¿cómo se interpreta este gráfico? ¿Alguien se anima a...? Estamos en la hora de los batazos informados, entonces cualquier opinión, bienvenidísima. ¿Qué creen ustedes que nos dice este gráfico? Profe, ¿se puede volver un segundo a la Sí, diapositiva claro. pasada? Esta, sí. Gracias. Ya, vos me decís. O si quieres preguntar algo con esto. Ya era para... Ok. Bueno, este gráfico, ¿quién se anima a interpretar algo con este grafiquito? Eso sería que entre más intentos que la estimación debería converger hacia digámoslo, el real. Sí, exactamente, así es. Entonces, imagínense lo siguiente, ¿verdad? Esta es la forma tal vez sencilla de explicar eso que vos dijiste ahorita correctamente. Es algo que intuitivamente nosotros manejamos también. O sea, nosotros en realidad, como muchos otros conceptos, intuitivamente ya los tenemos en nuestra cabeza antes de que alguien nos lo explique formalmente. Si yo les dijera, bueno, les pregunto, ¿alguien no está de acuerdo en que la probabilidad de obtener escudo cuando lanza una moneda es 50%? ¿Alguien apostaría algo en contra de eso? ¿O no está de acuerdo? Asumo por el silencio que no hay nadie en contra de esa idea. Sí, la moneda, digamos, legal, ¿verdad? No. Ahora, si yo les dijera, bueno, si ustedes me aseguran eso, ¿verdad? Y como yo soy un gran necio y no creo, ¿verdad? Soy un frecuentista, me gusta confirmar que efectivamente es así. Entonces, bueno, ustedes están tan seguros a priori, ¿verdad? Que la probabilidad está 50%. A priori quiere decir, ustedes no observaron nada para decirme que efectivamente están de acuerdo con ese 50%. Eso es algo, ¿verdad? Como que la Tierra es redonda, ¿verdad? Y entonces ese dato yo lo voy a poner en duda. Y les digo, si están tan seguros, apostarían conmigo, que les gusta, 1,000 pesos. Les apostarían conmigo 1,000 pesos y yo lanzo 20 veces la moneda. Si salen 10 veces, que es el 50%, si sale 10 veces escudo,
Yo les doy los 1000 y si no sale 10 veces, ustedes me los dan. ¿Quién se anima a la apuesta? ¿O qué opinan de la apuesta? ¿Le entrarían? Yo creo que yo no lo haría por lo mismo de que son solo 20 intentos. No lo harías, decís. No. Por- pero cómo no, si acabas de decirme que estás de acuerdo en que es 50%. De no sé, igualmente, por este gráfico que estamos viendo, igual yo diría que si son más intentos, tal vez sí. Exacto. Entonces, eso es exactamente el mismo concepto de si sacas una muestra ahora de los estudiantes, ¿verdad? De 25, de 30 o de 40 estudiantes, pues vamos a estar todavía más, a pesar de que esa muestra esté recogida con toda la ortodoxia que se necesita, como decíamos, a pesar de eso, pues estaríamos más inquietos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros intuitivamente sabemos que hay más riesgo de la variabilidad, ¿verdad? Entre más pequeña sea la muestra. Entonces, si efectivamente se da este comportamiento que entre más intentos, entre más veces lance la moneda, ¿verdad? Porque este jueguito podemos seguir haciéndolo, de hecho lo han hecho, ¿verdad? En otros lugares han simulado con esto. Fuera de contexto de una clase de estadística, ¿verdad? Le dicen a la gente, usted jugaría, ¿verdad? Y en qué momento empiezan a apostar y cómo se comporta esa disposición a apostar, cómo se comporta con respecto a esta curva también de efectivamente ver cuál es la probabilidad estimada realmente. La probabilidad estimada vean que esa curva va hacia arriba y hacia abajo del verdadero valor de parámetro poblacional, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la intuición de las personas coincide con un grado de convergencia con respecto al valor poblacional, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, cuando se da esta convergencia, que es, digamos, empíricamente, si quieren, lo que dijimos acá, a ver, ¿dónde estamos? Lo que dijimos acá, es empíricamente lo que dijimos acá, entonces hablamos de que hay una consistencia asintótica. Y lo que tiene que ver eso con la varianza es que justamente la variabilidad va tendiendo a cero, ¿verdad? Aquí tenemos 1000 intentos, si fueran infinitos, probablemente ya ahí tendríamos una estimación que está pegada prácticamente a esa constante de 0.5. ¿Ok? Bueno, entonces un estimador consistente de cita es si la probabilidad en el límite, ¿verdad? O sea, si ese tiende, esa convergencia se expresa así como el PLIM, la probabilidad límite de cita techito n es cita, que es básicamente la expresión, ¿no?, matemática de lo que vimos en ese gráfico anterior. Una condición suficiente para que cita techito n sea un estimador consistente de cita son dos cosas. Uno, que sea, y si se fijan, en realidad, entonces hablamos de las dos fuentes de error, ¿verdad? Entonces, una es que sea asintóticamente insesgado, que es la primera propiedad que vimos ahora. Y la otra es que la varianza sea cero asintóticamente. Si esas dos cosas pasan, entonces diríamos que aquí debería haber literalmente sí, una convergencia al parámetro poblacional. Entonces la prueba, como ustedes sospecharán, es similar a lo que habíamos hablado del teorema Chebyshev. Entonces, la probabilidad de que cita techito n esté en ese rango, ¿verdad? De cita menos el epsilon, arbitrariamente pequeño, y cita más el epsilon, es equivalente también a elevar esto al cuadrado, ¿verdad? Más bien decir que esa distancia sea menor o igual a ese epsilon, eso elevado al cuadrado. ¿Y por qué elevado al cuadrado? Porque eso me va a permitir entonces expresarlo en esos términos según el teorema de Chebyshev, que eso es mayor o igual que 1 menos el valor esperado de esto que está acá, entre el epsilon al cuadrado. Y tomando límites a ambos lados, límite de este valor esperado sería equivalente, por lo que vimos la vez pasada, recuerden el error cuadrático medio, ¿verdad? La definición del error cuadrático medio
sería el límite de la varianza de zeta techito n, que es el zeta techito n menos el valor esperado de zeta techito n. Y en el otro lado, el límite del cuadrado, de la diferencia esta del valor esperado menos zeta. Y esto es el sesgo, ¿verdad? Recuerden por la definición que vimos la vez pasada del error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio era justamente la expresión matemática de la suma de esas dos fuentes de diferencias entre mi estimación y el valor poblacional. Y entonces, si eso es así, tomamos el límite en la desigualdad presentada, entonces esta parte va a ser, de este lado, me devuelvo acá, esto va a ser 1 si esto es 0, ¿verdad? Y para que esto sea 0, ambos componentes tienen que ser 0. ¿Verdad? Entonces, o sea, quiere decir que si tatechito n converge en probabilidad zeta si el límite del error cuadrático medio es igual a 0. Ese es el concepto de consistencia asintótica. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que probar para probar que un estimador es consistente? Que en realidad es redundante decir consistencia asintótica porque no podría ser consistente no asintóticamente. ¿Qué tengo que hacer para probar consistencia? Es probar el límite de la varianza y el límite del sesgo que tiendan a 0. Entonces decimos que es consistente en error cuadrático medio. Así es como se declara, digamos. Un ejemplo de esto sería que tenemos una muestra aleatoria de x1, x2 hasta xn de una distribución de una densidad de fx con esperanza igual a mu y la varianza igual a sigma cuadrado. Y definimos un estimador T2, 1 entre n más 1, por la sumatoria de todos los valores. Y preguntamos si ese es consistente de mu. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Es consistente o no es consistente? Si da 0 es consistente, ¿cierto? ¿Si da 0 qué? ¿Es el límite? Perdóname, ¿cuál límite? Ah, Voy a ponerme más difícil de lo que soy. habría que sacar la varianza a T2. Exacto, muy bien. Ajá. ¿Cuál sería la varianza T2? ¿Qué te parece? N por sigma cuadrado entre n más 1 al cuadrado. Perfecto, de acuerdo. Ok. Esa Y sería de la ahí, varianza. ajá, correcto. Y para calcular el error cuadrático medio sería la varianza más el sesgo. Al cuadrado. Ajá. Sesgo Sí. al cuadrado. Ujú. Entonces, vamos excelente. ¿Qué te faltaría entonces? Sacar el límite, ¿no? Pero ahora, bueno, está bien, sí, ¿del límite de qué? De la varianza, decís. De la varianza más el sesgo. Ajá, pero el sesgo, ¿cuánto es? Y gracias porque le estás dando aquí, perdón que te agarre aquí a interrogatorio. Igual, quien quiera que aparte porque quiera participar, obviamente, bienvenido, ¿verdad? Pero
¿Cuánto sería el sesgo? ¿O tiene sesgo para empezar? ¿O es insesgado? ¿O insesgado asintóticamente? Esa creo que ya la habíamos calculado y sí tenía sesgo y Ujú. era menos mu entre n más 1. Menos mu entre n más 1, exacto. Ujú. Ok, entonces ya tenemos la varianza y tenemos el sesgo. Y que ahora sí, los límites, decías, ¿verdad? Ahí, Leonardo. Entonces, ¿qué pasa con los límites? De la varianza y del sesgo. El límite de cuando tiende a infinito. Exacto. ¿Y qué le pasaría? Dijiste que la varianza, recordadme si lo digo mal, es n por sigma cuadrado entre n más 1 al cuadrado. Si le sacamos el límite a eso, ¿cuánto daría 0 o no daría 0? Sí, da 0. Sí, da 0, ¿verdad? Porque tenemos un cuadrado abajo y arriba es lineal. Perfecto. Y en la otra expresión, que es el sesgo, ¿qué le sucede con el límite? También da 0. Porque es mu entre n más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sería consistente, ¿verdad? De mu. Bueno, aquí está la solución de eso. Y entonces, efectivamente, nos daría 0. El límite del error cuadrático medio de T2. Bueno, ese sería el concepto de consistencia asintótica. Algunas relaciones que pueden ser útiles, o que de hecho van a ser útiles para nosotros acá, son esta de las probabilidades límite, de los que llaman los PELIMS, ¿verdad? Que si de pronto tenemos alguna combinación, ¿verdad?, lineal, es nuestro tema aquí, como A1 por sigma 1 techito, cita 1 techito más A2 por cita 2 techito. Entonces las propiedades aquí que podrían ser útiles es que eso es igual a A1 por la probabilidad límite de cita 1 techito más A2 por la probabilidad límite de cita 2 techito. Donde esa propiedad nos podría ser útil. Y luego también aplica para productos, ¿verdad? Cita 1 techito por cita 2 techito, que sería el producto de las probabilidades límites, los PELIM. Y como cociente similar, ¿verdad? El PELIM de cita 1 techito entre la probabilidad límite de cita 2 techito, siempre y cuando obviamente no sea 0, la probabilidad límite de cita 2 techito. Entonces, digamos, tienen esas propiedades bien portadas los PELIMs estos. Y otra relación que nos puede, o regla, teorema que nos puede ser muy útil, es el teorema de Slotsky, que lo que me dice es que si yo tengo un estimador que converge a cita, o sea, si el PELIM de cita techito n es igual a cita, entonces si ahora trabajo con una función g de cita techito n, y esa es continua de cita techito n, entonces el PELIM de esa función, ¿verdad?, que es como tal un estimador, ¿verdad?, ahora es una función que estima una función en la población. Si eso es así, o sea, quiere decir, en otras palabras, para ponerlo más sencillo, si cita techito n converge a cita en error cuadrático medio, ¿verdad?, es consistente en error cuadrático medio, entonces una función de cita techito n también converge a la función poblacional G de cita. Profe, Sí, es que no me queda muy claro todavía como esto de PELIM es nada más el límite de la probabilidad de lo que esté adentro, ¿verdad? Del exacto, paréntesis. exacto. Sí. Ok, Es gracias. como la expresión de este gráfico, les decía yo, ¿verdad? Esto. La probabilidad límite aquí, o sea, lo que decimos es que aquí efectivamente por insesgamiento y por una tendencia de que la varianza se va a 0 entre los estimadores, ¿verdad? Diríamos que
el P techito es consistente. Va a coincidir con el parámetro poblacional en n igual a infinito. ¿Sí? Eso es lo mismo que lo del pelín. Ahora, ¿cómo se come esto de Slotsky? Compañeros, compañeras. ¿Eso qué querrá decir? Yo lo traté de explicar, pero no estoy seguro si me expliqué. Entonces, quisiera, si a alguien se le ocurre tal vez algo, algún ejemplo o algo que pudiera referirse a las realidades. Pero yo diría que lo intente explicar otra vez, porque está Dice, raro. no lo logré, dice Arlene. Ok, O bueno, sea, entiendo como que si es el límite, ¿verdad? Tiende a cita, entonces también la función, ¿verdad? Pero, sí, no, ya. yo lo pregunto y me parece muy bien, Arlene, que digas que no, probablemente no se entiende sin un ejemplo, porque a mí me pasó lo mismo que ustedes, seguramente, ¿verdad? Uno ve esto y dice, ok, si usted lo dice, ¿verdad? Es decir, uno puede tratar de manejar eso, inclusive ahí medio de memoria, ¿verdad? Pero lo importante es que esto de alguna forma también termine siendo algo tangible. Tal vez dos ejemplos, dos ejemplos. Uno podría hacer algo tal vez más sencillo. Si a mí me interesa un proceso industrial, por ejemplo, me interesaría estimar los costos que tiene, ¿verdad? Los costos que tiene un proceso de producción. Entonces, eso, alguna de las variables que está implícito ahí podría ser, por ejemplo, el número de descomposturas, ¿verdad? O sea, de cuántos artefactos o productos o lo que sea que esté haciendo ahí se rompen, ¿verdad? Se descomponen. Entonces, eso va a ser parte del costo. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, estimar primero con mi cita techito n cuál es el nivel o el promedio de composturas por un periodo de tiempo X, ¿verdad? Que puede ser un lambda, una Poisson, por ejemplo. Un ejemplo. Ahora, la función de costo va a ser, a su vez, o sea, costo va a ser función de esas composturas, entre otras cosas, ¿verdad? Pero yo podría modelar, aunque sea parcialmente, el costo en función de esas descomposturas. Entonces, si tengo un estimador consistente de las descomposturas a nivel poblacional, o sea, de todo el proceso que eso es un concepto interesante en el caso de estos fenómenos de ingeniería, porque eso ni siquiera es que es un lote, ¿verdad? Sino que es un proceso continuo. No es que hay una población hoy, hay una población literalmente infinita. Entonces, ahí ustedes tendrían, por un lado, una estimación de de unas descomposturas, que sería, digamos, la cita, y luego tengo una G de cita, que es la función de costo a nivel de la población, ¿verdad? Y esa la puedo estimar de una forma también consistente con una función de costos estimada a partir de una muestra de artefactos. O de una muestra, perdón, de artefactos no, una muestra sí, de observaciones de ese proceso industrial.
¿Hace sentido eso? Un poco más. Profe, a mí la G todavía no me quedó clara. La G es esta, la G es como, puede ser una F perfectamente, ¿verdad? Es una función, en este caso tenés cita techito N es el promedio de descomposturas que estás estimando con tu muestra. Y la G de cita techito N es el costo estimado a partir de esta observación o de esta estimación de las descomposturas. Y lo Sí, que es te, que sí, costo es lo que no me queda claro. ¿Por qué costo? porque tu costo, digamos, ¿cómo calcularías un costo por el tema de descompostura? Seguramente dirías que cada descompostura tiene un costo unitario de tanto, entonces, digamos, haciéndolo muy linealmente, tengo un costo fijo de producción y cada unidad que tengo que desechar me cuesta tanto más. O sea, por decir algo, un A sub 0 más A1 por X, y X es el número de descomposturas. Profe, entonces mi conclusión ahí es que ese Entonces, costo, esa función de costo la estás estimando de manera consistente si estás ok, partiendo de unas descomposturas que son consistentes también. ok, ok, ahora sí. Es una Perfecto, profe. Muy buen triangulación ejemplo. lo Sí, que sí, hace sí. Slotsky. Sí, Ok, ahora sí. buenísimo. Lo mismo podría, bueno, eso podría ser como medio ingenieril, ¿verdad? Tal vez ejemplo no muy feliz para Ajá. ustedes. Pero, bueno, para el sí, pero para el resto igual podríamos pensar en una función que eso es algo muy cotidiano para mí, una estimación de elasticidades, ¿verdad? De precio. Entonces, en función de qué estaría la elasticidad. Ya lo dije en realidad, en función de precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero modelar? ¿Cuál es la Y? El volumen de ventas, ¿verdad? El nivel de ventas. Entonces, yo quiero modelar esas ventas en función del precio, pero primero voy a estimar el precio. Entonces, la estimación de precio como tal, digamos, si la hago de una manera también consistente, voy a buscar una G de cita techito N que también refleje la función de elasticidad, o sea, la función de demanda en la población. Eso es lo que nos dice Slotsky, esa triangulación. O sea, la G sería esa como función de demanda y la cita techito N sería la estimación de las Del precio. elasticidades. No, Ah, de los del precios. precio, ¿verdad? Porque Ok, esa es tu variable independiente en ese caso, ¿verdad? ok, gracias. Claro, un gusto. Bueno, ahí Profe, vamos, sí, dígame. una duda. Es que, o sea, me queda claro, digamos, a qué se refiere lo de pelín de Ujú. cita techito N igual a cita. O sea, que ese cita techito N está como muy cerca del cita, que es un estimador consistente. Ujú, ujú. Pero pelín, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Porque ahora también lo escuché que usted se refería a eso como probabilidad del límite. Sí, o sea, ¿por qué se ¿Límite usa límite PELIM? a qué Es o el, qué sí qué quiere decir ese pelín? el concepto aquí es lo más importante, digamos, en cuanto a la propiedad matemática que ves detrás y por qué se llama así, es porque hay un comportamiento asintótico, compañero. O sea, porque vos no puedes nunca decir, ve que aquí, digamos, en este, por más que ya estamos en 1000, no hemos dicho que es 0.5, es 0.504. Entonces está como implícito que es como un límite al infinito, más o menos, ¿o no? Exactamente. Sí, por eso aquí, déjame ver a dónde teníamos esto. En algún lado aquí dijimos. Sí, en esta, ¿ves? O sea, por lo de Chebyshev que decíamos, ¿verdad? O sea, siempre es epsilon, ponlo lo más pequeño que quieras, pero no va a ser cero. ¿Verdad? Entonces no va a ser cero, ¿por qué? Porque las curvas, estas exponenciales, la normal y todas las que están detrás de todo esto, tienen un comportamiento que siempre implica algún nivel mínimo de error. De hecho, esa es la gran diferencia entre al menos a nivel básico, ¿verdad? Seguro los matemáticos me regañarían aquí, pero a nivel básico entre la estadística y la matemática, ¿verdad? La estadística se interesa por entender el error, no por una explicación exacta. Entonces, por eso es que aquí se dice la probabilidad en el límite, ¿verdad? Eso es por eso Pero por sí eso es lo del solo pelín. sacar el límite.
Es solo sacar el límite, sí, sí. Lo que pasa es que está sacando un límite de una probabilidad que pase algo, ¿verdad? Ok, bueno, aquí un ejemplito de la aplicación de estas propiedades de los PELIMS. Si tenemos esta muestra aleatoria de una normal cita 1, no 0,1, cita 1. Entonces, si cita techito 1 es X barra y cita techito 2 aquí extravagantemente se define como la mitad de la primera observación, X1, más 1 entre 2n por la sumatoria desde la segunda observación hasta la enésima observación de xy. Entonces, lo que diríamos es A, en primera instancia, que el pelim de cita techito 1 sería cita, ¿verdad? O sea, convergería cita techito 1 en una muestra grande, convergería cita. ¿Cómo podemos decir eso? Porque ya de hecho sabemos que el valor esperado de X barra para muestras pequeñas o para muestras grandes va a ser cita, ¿verdad? O sea, es insesgado e insesgado asintóticamente con más razón. Y por otro lado, sabemos también que la varianza de X barra, que era 1, en este caso es 1 entre n, ¿verdad? Esa también en el límite sería 0. Entonces, sabemos que el pelim aquí en este caso sería cita. Y lo otro que podríamos decir es que el pelim de cita techito 2, aplicando las propiedades estas que decíamos, es sacar los coeficientes, entonces sería 1/2 por el pelim de x1, más 1/2, aquí también sacamos el 1/2 por el pelim, y ahí vean que lo que se hizo fue hacer equivalente estas sumatorias desde la segunda observación hasta la enésima, a decir que a x barra le voy a restar x1 entre n. Eso está claro. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, me dicen si a alguien le suena medio de otro idioma eso. Entonces, bueno, Profe, sí. eso último que dijo no me quedó claro por qué. Ok, aquí imagínate que aquí estamos sumando desde la x2, entonces, ¿verdad? Hasta la xn. Entonces, para simplificar esto, aquí simplemente se dice que eso es lo mismo que decir, esto hubiera sido como tomar x barra, ¿verdad? Donde sumo las n observaciones, no solo las n-1. O sea, menos la primera, exactamente, menos la primera observación. Entonces lo que hago es tomar las n observaciones, el x barra, y le resto la primera observación, entre n. El entre n es que se metió aquí, ¿verdad? En otras palabras, voy a ver si tal vez aquí lo incluyo. Déjame ver, creo que no me estoy explicando muy bien hoy. Vamos a ver. Lo que dice esto es que la sumatoria de i igual a 2 hasta n es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy menos x1. ¿Están de acuerdo? Esto es xy. Claro, lo que hice fue extraer, en esa sumatoria fue extraer, y claro, aquí me faltó xy, perdón. Extraer la primera observación. Por eso aquí abajo se hace x barra, que es sumatoria xy desde 1 hasta n, entre n, la media aritmética, menos la primera observación dividida entre n. Eso es equivalente, no es un juego en realidad aritmético ahí. Profe, no me quedó claro por qué entre n. Porque ve que aquí arriba en la definición, a ver, en la definición, vamos a ver, aquí está 2 entre n, ¿verdad? 1 entre 2n. Entonces lo que saqué Sí, fue el pero 1/2 nada más. Como coeficiente. Ah, ok. Pero el x1 no está entre n. Sí, es que, digamos, porque es la sumatoria de xy desde 2 hasta n
es igual a esto que puse aquí, ¿verdad? Entonces, si todo esto lo divido entre n, esto sería, digamos, si hago esto entre n, x y desde 2 hasta n, lo divido entre n, esto sería igual a x barra, que es donde dividí este término, menos x1 entre n. Sí, sí, es que no es ese que está a la par, no es ese que está a la par al principio, sino es solo Este esta último que acabo de expresión. hacer, sí. Ajá. Sí. No es el primero x1 entre 2, no sé. Sí, creo que eso es lo que te confundió. Creo yo, no sé. Sí, no estoy ayudando mucho hoy. O sea, Sí. no es cuál, es que no entiendo por qué lo divide entre n. Arriba dice un medio entre x1. ¿Ese es el Ajá. que tú crees que es? Porque ese está No, ahí, vamos igual. a ver, sí, esto que dice Arlene, este término es este de acá, ¿verdad? Ajá, Vamos a ver, perdón, este de acá. a ese. Ajá. Sí, eso lo tengo claro. Y este de acá es esto. Ahora, vos decís, Ujú. ¿por qué me está dividiendo el x1 entre n? Esa es tu duda, ¿verdad? Exacto. Porque si yo el n que está aquí afuera, este n, lo meto dentro de la sumatoria, y si esto es cierto, esto que puse acá es cierto, ¿verdad? Entonces lo meto dentro de esta sumatoria, entonces sería esto entre n, y esto también entre n. Y esto entre n, que es de igual a 1 hasta n, sería x barra. Y el x1 solito lo divido entre n. Ok, o sea, lo que usted escribió ahí es que la sumatoria de 2 a n es igual a la de 1 a n, pero restando el x1. Eso, gracias. Perfecto. Ok, Gracias. Muy bien. Y luego, eso sería igual ahí en esta fila, me refiero ahora. Ajá, tal vez, bueno. La fila que sigue después es un medio de x1. Ojo que la probabilidad del límite, o sea, ¿qué converge x1? Pues a x1, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer. Y luego me queda más un medio del pelim de x barra, que ya sabemos por lo que dijimos en el inciso A, que sería cita, menos un medio de la probabilidad límite de x1 entre n. Entonces, noten que la probabilidad límite del x1 pues no se afectó nada, es x1, pero en el último caso, en este caso, ¿a qué tiende x1 entre n? A 0. A 0, exacto. Entonces, por eso es que queda un medio de x1 más un medio de cita. Y eso no es cita, ¿verdad? Entonces, vean que aquí diríamos entonces que cita techito 2 no es un estimador no consistente de cita. Porque por más que aumentemos el tamaño de muestra, no va a converger a cita. Siempre va a tener este sesgo que no depende de n, y al no depender de n, no se va a eliminar nunca. ¿Sí? Buen enredo dice aquí, disculpen. Espero que al final haya quedado relativamente claro. Y cita 1 sí es. Cita 1 sí es, exacto, sí, porque ese sí, ya probamos que el valor esperado es cita y la varianza tiende a 0. Y por último, hoy, la eficiencia asintótica. Tenemos eficiencia también en no asintótica. Ahora, esta asintóticamente sería si cita techito tiene distribución asintótica con media y varianza finitas. Que la varianza de pronto no se vuelva infinita. Que cita techito es consistente, que eso en realidad necesita la condición A. Y C, no existe otro estimador de cita que tenga una varianza asintóticamente menor que la de cita techito. Entonces, en realidad, así que en la gran mayoría de los casos, consistencia asintótica también implica ser eficiente asintóticamente.
Profe, Sí. ¿cómo se probaría que no existe absolutamente ningún otro que tenga una varianza menor? Bueno, asintótica menor. Es una excelente pregunta. ¿Qué, qué propondrías? O sea, digamos, ¿qué discutirías al respecto de eso? ¿Qué podría pasar? O sea, no sé, porque, por eso mismo, porque hay demasiadas, supongo, no Opciones, sé. Ajá, posibilidades, decís. ajá. Sí, por un lado, pues sí, ¿verdad? Eso como lo que concluíamos la vez pasada, ¿verdad? Que eso en la práctica pues lo hace no operativo eso, ¿verdad? O sea, no puedo probar eso. Y entonces para eso, ¿cómo se llamaba el teorema que utilizamos para resolver ese problema, para quitarnos eso del camino? Lo de Kramer. Exacto, la cota inferior de Kramer-Rao, exactamente. Y en este caso, ¿nos serviría algo así? ¿Qué te parece? Mm, es que yo siento que en el otro era como que hay que probar que eran, o sea, como que era más que uno, nada más. Este es que no existe ninguno, ¿no? No, en ambos en términos absolutos, o sea, cuando lo planteas en términos absolutos es que no haya ninguno, ¿verdad? Literalmente, Ah, ok. y Kramer-Rao te ayudaba a eso, ¿verdad? Que si llegabas a ese, puedes decir, bueno, puede ser que otros también tengan ese mismo cota inferior, ¿verdad? Que lleguen a ese límite inferior, pero no va a haber ninguno menor que ese, porque Kramer-Rao me dice cuál es el mínimo. Ah, Este, ok. pero en este caso, en el asintótico, ¿qué le suena? ¿También sería útil o operativo trabajar con la cota inferior? ¿O algo les molesta aquí ahora en la consistencia entre estos conceptos? Profe, ¿Sí? como están hablando de varianza, con que queden cero no bastaría. Exacto, exacto. O sea, tendría que ser para que haya otro, o sea, si es consistente, ya dijimos que es cero, ¿verdad? La varianza en el límite. Ah, no, no, sí, es que no, lo del La condición B, punto, ¿verdad? sí, sí. No, yo lo decía Entonces, por lo del punto C. exacto, no, ahí tenés toda la Ah, razón. Sí, ese es sí, el ok. cuestionamiento. Entonces, ¿cómo, si me dicen que tiene que ser consistente, es que la varianza es cero? Y Dice, entonces, puede haber alguno menor que ese, entonces, que tenga varianza asintóticamente menor. no. No, porque la varianza es cero o mayor que cero, ¿verdad? En otras palabras, el probar que es consistente en realidad ya me probó que es eficiente asintóticamente. Digamos, si la varianza no es cero, ya no se puede porque no estaría cumpliendo la condición B. Exacto. Ok, ok, gracias. Bueno, un poco de discusión lógica aquí más que otra cosa. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Profe, yo tengo una pregunta en el ejercicio de consistencia asintótica. En los que mostramos ahorita, ¿es eso? No, digamos antes, que era como T2 igual a 1 entre n más 1 Esto. y algo. Sí, esto, la razón de que, o sea, uno tiene que sacar la varianza, el sesgo y después lo termina a probar con el límite, pero sí, o sea, esos pasos sí son necesarios. Sí, 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 tenés que probar que cada uno de esos componentes tiende a cero. Ok, gracias. Ahora, Mari Carmen, si probaste que la varianza no tendió a cero, pues ya no hace falta probar el sesgo tampoco, ¿verdad? Para decir que no es consistente. Ok, gracias. Un gusto. Otra pregunta, comentario. Profe, en esa misma parte, ¿por qué sale 1 entre n más 1 cuadrado de la varianza? Porque acordate que los coeficientes que multiplican aquí las sumatorias o las XY, los coeficientes siempre salen al cuadrado. Eso es como el AI aquí, ¿verdad? Que está multiplicando las XY.
Gracias. Con gusto. Profe, ¿Sí? en la diapositiva del insesgamiento asintótico, creo que es la 3. ¿Esta? Ajá, no me quedó claro por qué ahí era n-1 sobre n. Esto es porque sabemos que ese cuadrado, como decía uno de los compañeros, ahora no recuerdo quién era, ese cuadrado que es 1 entre n-1 por esta suma de cuadrados, es insesgado, ¿verdad? Ese sí lo habíamos probado. Entonces quiere decir que n-1 entre n por sigma cuadrado, o sea, con ese sesgo, digamos, ese sería el valor esperado de este estimador. Ok, pero lo estamos como diciendo como porque sí o salió como de algo. Ok, no, voy a tratar de hacerlo más ordenado que Alina, tienes razón. Vamos a ver. Entonces, lo que decíamos es, vamos a ver, me entiendo a complicar con esto, pero vamos a ver si no lo complico mucho hoy. La esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado, ¿verdad? Eso ya lo hemos probado. Y ese cuadrado es 1 entre n-1 por la sumatoria de x y etcétera. Eso, digamos, eso. No lo voy a escribir todo porque eso es igual entre los dos estimadores. Este que estamos usando ahí, que es este sigma 2 techito, ¿verdad? Este es 1 entre n. Ay, Jesús. 1 entre n por la sumatoria de las x y. Bueno, aquí es lo que falta, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la esperanza de este sigma 2 techito? La esperanza de este, digamos, y esto es igual, ahí me corregís, pero esto sería igual a n-1 entre n por s cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué el n-1? Porque si yo digamos, este lo divido entre n-1, y aquí para mantener la igualdad multiplico por n-1, esto es s cuadrado. Ok, sí, ¿Sí? sí. Entonces el valor esperado de esto sería n-1 entre n por el valor esperado de ese cuadrado. O sea, n-1 entre n por sigma cuadrado. Y por eso está eso aquí. Ok. Listo, gracias. Un gusto. ¿Qué más, compañeros, compañeras? Ok, bueno, Anthony me pasó algunos correos ahí, disculpa que no te contesté, si querés quedarte unos minutos ahorita, podemos hablarlo. Igual a los demás, obviamente, ahí nada más, si son temas individuales, ahí los pongo en sala de espera. Les quería decir o pedir de nuevo, perdón, voy a ser majadero con eso, por favor, vayan avanzando con los ejercicios. En la medida en que aprovechen el tiempo, un espacio que tengan para eso, se van a sentir más cómodos con lo que vamos a ir agregando de materia. Entonces, no se esperen, por favor, no estudien esto el fin de semana antes del examen. El lunes damos espacio para eso. Sí, dígame. Profe, una consulta, no sé si ya lo dijo, pero ¿hay algún capítulo, o bueno, algunos capítulos en específico del Mendenhall que sirvan para la teoría? Sí, claro, ahí lo ves con los ejercicios, ¿verdad? Sobre todo el capítulo 8. Yo diría ahorita podrías entrarle. Ok, Ahí solo los que traen los ejercicios, nada más. De Sí. la materia de antes, ¿no?
No, ahí podías basarte mucho en lo que vimos en clase, del tema 1, podías basarte en lo que vimos en clase y lo que vimos de Garro con los ejercicios, sobre todo, del Garro. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto, Gabriel. Bueno, si no hay más comentarios ahorita, que pasen buena tarde, buen fin de semana, aprovechen por favor y nos vemos el lunes. Y Anthony, me avisas si nos quedamos un segundo. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias a Gracias, ustedes, profe. que estén bien, chao. Damos un...